Desechos. El quinto trabajo de Hércules es una labor sucia que simboliza el lado repugnante de la naturaleza humana. Debe limpiar un enorme complejo de establos repletos de estiércol. Este es un trabajo distinto a los otros porque Hércules tiene que hacer una tarea de baja categoría que nunca había realizado. Antes había tenido que matar fieras que azotaban los campos para proteger a la gente y promover la civilización. Pero este trabajo consistía en limpiar el estiércol de unos establos que tenían años sin hacerse. Y tiene un solo día para hacerlo. Hércules se da cuenta de que por los lados de los repulsivos establos pasan dos poderosos ríos y tiene una idea. Valiéndose de su fuerza, desvía el cauce de dos ríos y lava todo al hacerlos pasar sobre los establos. Al ir realizando un trabajo tras otro, Hércules se va enmendando por haber matado a su familia. Hasta ahora ha demostrado ser superior a los obstáculos que han ideado Hera y su rey marioneta, Euristeo. Y con cada trabajo se vuelve cada vez más fuerte. Para los griegos de la antigüedad, el relato de sus éxitos ante tantas dificultades era ejemplar. ¿Acaso fue él más que una simple historia? Intrigantes hallazgos históricos sugieren que Hércules no era un mito, sino un héroe verdadero. A las 10 de la noche por History. Hércules es el máximo superhéroe de la mitología. Al ser un personaje que era fuerte pero que también sufría, la gente del mundo antiguo simpatizaba con él. Lo veían como un héroe admirable de quien también debían compadecerse. Alguien cuya trágica historia estaba conectada con su realidad. Los mitos reflejan eventos históricos ocurridos hace mucho tiempo, de modo que son como códigos de nuestra historia antigua que se pasan de generación en generación. Las historias de Hércules son el producto de la unión de historias compartidas por personas de distintas culturas sobre héroes de sus respectivas localidades que ellos sabían que habían superado grandes dificultades. Cuando los grupos compartían estas historias se daban cuenta de que sus héroes fuertes se parecían y así se unieron los mitos. En la antigua Grecia, Hércules era el modelo del hombre ideal. ¿Acaso existió? Es posible que detrás de esos grandes héroes griegos haya una figura histórica, pero la historia ha frustrado todos nuestros intentos por descubrir quién fue. Algunas versiones del mito de Hércules dicen que su familia venía de un lugar griego llamado Tirinto. Y documentos antiguos sugieren que en Tirinto llegó a vivir realmente un guerrero famoso por su gran fuerza y a quien se le atribuía un vínculo directo con los dioses. Este guerrero, cuyo nombre se ha perdido en la historia, servía al rey del poderoso reino de Micenas. En el mito, Hércules también le sirve al rey de Micenas, a su primo Euristeo, quien le asigna los 12 trabajos. ¿Será esto una simple coincidencia o algo más? Pueden encontrarse otras pistas del hombre detrás del mito en uno de los sitios más legendarios de Grecia. Esta es Olimpia. Aquí, en el año 776 después de Cristo, se hicieron los primeros Juegos Olímpicos. Por todo el mundo griego había juegos, pero los olímpicos eran los mejores y más prestigiosos. Ganar en los Juegos Olímpicos significaba ser elevado por encima de los otros hombres, y era lo más cerca que un mortal podía estar de los dioses. Entre los retos que Hércules enfrentó y aquellos que ofrecían los Juegos, hay impactantes similitudes. Ambos eran pruebas de fuerza y resistencia que solo el atleta más disciplinado podía superar. Pero la conexión entre las Olimpiadas y Hércules quizás sea más profunda. Se ha dicho que Hércules fundó los Juegos Olímpicos después de uno de sus trabajos, de manera que sus trabajos están conectados con la fundación de los Juegos.
Estas son las ruinas del estadio de Olimpia. Su pista mide 600 pies. Según los antiguos griegos, es 600 veces el pie de Hércules. Según la leyenda, fue el mismo Hércules quien midió el estadio. Y este tenía 600 pasos o 192 metros. Así que se dedujo que su pie medía 32 centímetros. Eso equivale a una talla 45 de zapato. En el templo principal pueden verse más evidencias de Hércules. Estas esculturas recuperadas de las paredes exteriores muestran sus 12 trabajos. Todos los atletas veneraban a Hércules y lo usaban como referencia. Para los griegos era muy importante no rendirse, así que muchos de los atletas morían antes de darse por vencidos. En el mito, lo que sostiene a Hércules es esa misma perseverancia. El mensaje de Hércules siempre ha sido que uno debe persistir porque el triunfo llega a la larga, que a pesar de lo difícil que estén las cosas, el éxito es posible. Como sexto trabajo, Hércules debe enfrentar una bandada de feroces pájaros antropófagos que simbolizan las metas inalcanzables del ser humano. Los hace huir con sus flechas venenosas y marca un hito importante. Ha cumplido la mitad de sus 12 trabajos. Pero le quedan 6 trabajos más que realizar y serán cada vez más difíciles. Su madrastra, Hera, se asegurará de ello. Los trabajos se van haciendo cada vez más difíciles y lo obligan a ir a sitios más lejanos y sobrenaturales. Para cumplir con sus siguientes 3 trabajos, Hércules abandonará Grecia por primera vez y enfrentará poderosos enemigos. Historias como estas gustaron a los antiguos griegos en una era en que estaban deseosos de expandir su imperio. Los griegos, presionados por la falta de tierras, comenzaban a colonizar territorios. Lograron llegar hasta el sur de Francia y establecieron colonias a través del Mediterráneo. Y sus viajeros, al volver, hablaban de haber visto monstruos y otras cosas. El séptimo trabajo de Hércules consiste en navegar hasta la isla-estado de Creta y hallar y capturar al hermoso toro del rey Minos. El toro simboliza el dominio de Creta sobre la Grecia continental en la época en que fue creado el mito. A finales de la era del bronce, Creta era la potencia más importante en esa parte del Mediterráneo. Lugares como Atenas y Esparta, que luego, en el periodo clásico, llegarían a tener mucha importancia y se llegarían a convertir en las máximas potencias, todavía eran muy débiles. De hecho, tenían que pagarle tributo a Creta porque era el estado más fuerte de la región. En el mito, Hércules está a punto de cambiar eso. Encuentra al toro del rey Minos. Lo doblega con sus brazos y navega de vuelta a casa con el animal. Ya Grecia no tendrá que obedecer a Creta. Ha realizado 7 trabajos. Al dominar al toro de Creta, Hércules ganó su guerra contra la naturaleza. Ahora peleará contra el hombre. En los primeros trabajos, vimos a Hércules realizar servicios a la humanidad. Eliminó plagas, fieras y cosas de esa índole. Pero ahora comenzamos a ver un lado más siniestro de Hércules, quizá un adelanto de las cosas que vendrán. Sus siguientes trabajos consisten en enfrentar 2 reyes extranjeros que son un peligro para Grecia. Su primer blanco será Diomedes, el tirano rey de Tracia. Diomedes ha entrenado a sus caballos para comer la carne de sus enemigos. Hércules hace que estos se coman al rey. Este trabajo enviaba un fuerte mensaje a los griegos. Cualquier mal que crees, a la larga, terminará destruyéndote. Este es el primer trabajo en el cual Hércules mata a alguien. Ocurre un gran cambio. Por primera vez, derrama sangre humana. En el siguiente trabajo viene la matanza. Hércules masacra a las Amazonas, una feroz tribu de mujeres guerreras, luego de robar el cinturón de Hipólita, su líder. Así,